Hola amigos de Timo Brillante, soy el antihéroe y aquí con un nuevo video, el cual voy a dar 5 razones de las cuales utilizamos algunos ateos para decir que no creemos en Dios. Son razones contundentes, son 5 y vamos a empezar. No hay ninguna evidencia de que exista un Dios. Claro, hasta ahorita, en el momento en que vivimos en este tiempo, no hay evidencia de que exista un Dios. Claro que no, o sea, no hay evidencias tangibles. La ciencia todavía no comprueba la existencia de un ser divino. La lógica y el sentido común te dicen que es imposible y casi irrelevante que exista un Dios. Tenemos a Stephen Hawking diciéndonos que el universo pudo haber sido creado sin necesidad de un ser divino. Vemos todo este tipo de evidencias, pero regularmente los creyentes salen con sus experiencias personales de que sintieron a Dios en su corazón, de que vieron una pintura y fue una obra divina y casi inspirada por Dios. Vieron infinidad de cosas que según sus experiencias personales le hacen creer que Dios existe, pero no hay ninguna evidencia tangible, medible, no sé, vistosa, que la ciencia sea la que nos diga que existe tal Dios, tal divinidad para poder comprobarlo. Así que una de las primeras razones que tenemos es que no hay evidencia palpable que nos demuestre la existencia de un ser divino. Todo lo demás son puras opiniones y la opinión es lo opuesto a ciencia. Así que podrían leer un poco de filosofía griega para poder entender estos términos de por qué la opinión es opuesta a la ciencia. Pero sé que muchos ateos ya lo saben. Así que creyentes, un poco de estudio les vendría bien. Así que pasemos a la número 2. ¿Cuáles son las premisas que encontramos en este argumento para concluir que no existe un Dios? 3 premisas. 1. No hay evidencia científica de que exista un ser divino. 2. La lógica y el sentido común te dicen que es imposible que exista un Dios. 3. Stephen Hawking dice que el universo pudo haber sido creado sin un Dios. Así que analicemos si son válidas estas premisas, porque si las premisas son falsas, por tanto el silogismo o la conclusión debe de ser falsa. Analicemos la primera premisa. No hay evidencia científica de que existe un ser divino. Todos creemos y aceptamos como verdades infinidad de cosas que no han sido probadas por medio de la ciencia. La demanda de probar la existencia de Dios científicamente es ilógica. La existencia de Dios no se presta para ser probada por medio del método científico. El método científico es el sistema por el cual se examinan hipótesis que son experimentables, observables y repetibles. Piense en la siguiente hipótesis. El agua cambia su estado de líquido a gaseoso bajo una temperatura de 95 grados. Podemos preguntarnos, ¿es falsa o es verdad esta hipótesis? Si hubiera un desacuerdo en esta declaración, la manera de saber la verdad es por medio del método científico. Hacemos el siguiente experimento. Calentamos el agua a esa temperatura y los resultados nos van a decir si es falsa o verdadera la hipótesis. Si resulta ser verdadera, se repite el experimento varias veces para corroborar. Se observa, se hacen anotaciones del procedimiento, de los resultados, y el método científico nos va a probar si es verdad o falsa dicha declaración. Sin embargo, existe otro tipo de método por el cual podemos probar una verdad. El método histórico-legal, que sirve para probar que existieron personalidades y que acontecieron algunos hechos en el pasado. En este método encontramos 3 tipos de evidencia. Número 1, el testimonio oral. Número 2, el testimonio escrito. Y número 3, las pruebas tangibles. Piensa en la frase del presidente: desayunó conmigo el día de ayer. Esta declaración pudiera ser muy difícil de creer para muchos cuando saben que yo soy una persona ordinaria, cuando no tengo un puesto político. Sin embargo, si yo quisiera probar que lo que estoy diciendo es cierto,
puedo recurrir al método histórico legal. Puedo usar los tres tipos de evidencia, que sería el testimonio oral, el testimonio escrito y las pruebas tangibles. Como testimonio oral, puedo apoyarme en el testimonio del mesero que nos sirvió al presidente y a mí en ese restaurante. Como testimonio escrito, conservo el voucher donde el presidente firmó. Él pagó con su tarjeta, aparece su nombre, aparece su firma, así es que tengo un testimonio escrito que corrobora que mi frase o que mi declaración es cierta. Y número 3, pruebas tangibles. Tal vez conservé un bolígrafo que el presidente me obsequió a mí. Así es que tengo 3 evidencias para probar que el presidente desayunó conmigo, por imposible que esto parezca. Esta es la forma de probar la existencia de personajes y los hechos en el pasado. Existió en el siglo IV un hombre llamado Hipócrates de Cos. Existió Alejandro Magno. ¿Fue real la batalla de Isos? ¿Ganó Constantino la batalla en el puente Milvio? ¿Era real Erasmo de Rotterdam? Solo podemos probar que existieron tales personas y que fueron verdaderos estos hechos del pasado por medio del método histórico legal. No podemos por medio del método científico probarlo, porque no hay manera de que usted resucite a Hipócrates de Cos y lo someta a experimentos. No puede repetir la batalla de Isos, pero por medio del método histórico legal los historiadores pueden probar con las 3 evidencias: el testimonio oral, el testimonio escrito, las pruebas tangibles, que estos personajes existieron y que tales eventos sucedieron. Tomemos de ejemplo a Alejandro Magno. Testimonio oral. Tenemos a Ptolomeo, quien fue uno de sus generales y quien escribió sobre la vida de Alejandro y sobre sus batallas. Pensemos en el testimonio escrito. Se conserva un poema que escribió Alejandro, se conservan algunas citas célebres de Alejandro y las pruebas tangibles, objetos hallados por arqueólogos de la época de Alejandro, se conservan hasta el día de hoy. De igual manera, la existencia de Dios, como sus obras, no pueden ser probadas por medio del método científico, pero sí por medio del método histórico legal. Primero, vamos a entender lo siguiente: para probar la existencia de Dios, tenemos que limpiar de interpretaciones erróneas la imagen de Dios. Los cristianos no podemos probar que existe un Dios, que muchos lo describen diferente a como la Biblia lo describe. El Dios que argumentamos los cristianos que existe es un Dios con características que son explicadas en la Biblia. No podemos responder por otras interpretaciones o conceptos de Dios que la gente tenga, sino nosotros podemos responder como cristianos lo que creemos y aseguramos del Dios de la Biblia, tal como la Biblia lo describe. El Dios de la Biblia, para probar su existencia y enseñarnos sus planes para la humanidad, se dio a conocer en forma humana, tomando el cuerpo de un hombre en la persona del Señor Jesucristo. En otras palabras, Dios introdujo a la historia de la humanidad para darse a conocer a los hombres, y es como nosotros como cristianos lo concebimos a Dios, en la forma de la persona del Señor Jesucristo. De hecho, la Biblia dice: estamos en el verdadero, en Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Por lo tanto, si probamos la existencia de Jesucristo, si probamos que Jesucristo no fue un mito, sino un personaje real, estamos probando la existencia de Dios. Y podemos probar la existencia de Jesucristo por medio del método histórico legal. Tenemos el testimonio oral de sus contemporáneos, como el testimonio del historiador Flavio Josefo y otros testimonios en documentos antiguos. Tenemos el testimonio escrito de los que caminaron con él en los evangelios. Y tenemos pruebas tangibles como objetos y lugares del primer siglo que son contemporáneos a Jesucristo y a su entorno. Hoy en día
hay diferentes historiadores de renombre, entre ellos Antonio Piñero, que no es cristiano de religión. Y esto favorece la evidencia histórica, porque en otras palabras, este historiador, Antonio Piñero, no está comprometido en favorecer la existencia de Jesucristo por tendencias religiosas. Pero él, como historiador, quien lleva 40 años estudiando la vida de Jesucristo y su entorno, afirma que Jesucristo existió. De verdad, tú las has leído, Antonio, ¿qué te han parecido? Perfectas. Vamos allá. ¿Qué sabemos realmente de Jesús de Nazaret, Antonio? Diría que poco, pero que por suerte tenemos un consenso entre todos los investigadores, ¿no? Y yo recalcaría entre los investigadores que siguen una línea independiente, histórica, crítica. Y ese consenso nos ha permitido recuperar aproximadamente como unos 20-25 puntos probables o muy plausibles o algunos seguros que forman, digamos, el esqueleto de lo que podríamos, digamos, como la espina dorsal del personaje, y que estamos contentos de por lo menos saberlo situar dentro del siglo I. Y desde luego que existió históricamente y que es infinitamente más fácil de explicar su existencia con lo que viene después, el cristianismo, que negándola, porque si niegas la existencia de Jesús tienes que pensar que es un mito literario y entonces te rompes la cabeza para explicar lo que viene después y la formación del Nuevo Testamento, y que murió en la cruz, eso es absolutamente seguro, y que vivió en el siglo I. Por lo tanto, concluimos en esta primer premisa que es una falacia decir que si no podemos probar la existencia de Dios científicamente, no existe un Dios. Así que esta primera premisa es falsa. Segunda premisa: la lógica y el sentido común te dicen que es imposible que exista un Dios. La lógica y el sentido común por sí solos no pueden afirmar ni negar que algo es razonable. Si no tenemos pruebas a favor o en contra de un argumento, no hay manera de afirmar ni negar que algo es lógico o algo es ilógico. Así que para decir que es lógico o ilógico que Dios exista, primero tenemos que presentar pruebas, y el análisis de dichas pruebas permitirá que nuestra lógica y nuestro sentido común las juzguen. Tomemos de ejemplo la frase: ¿es lógico aceptar que Andrés mató a Raúl? La pregunta sola nos deja en el aire. Pero si doy pruebas de que el día que mataron a Raúl solo Andrés estuvo presente, y si doy pruebas que el arma homicida tiene las huellas de Andrés, entonces puedo sacar una conclusión lógica, puedo procesar un juicio lógico. Por cuanto Andrés era el único que estaba y sus huellas estaban en el arma, es lógico concluir que fue Andrés quien mató a Raúl. Así que esta segunda premisa está inconclusa porque no se mencionan pruebas que favorezcan que es lógico que no exista un Dios. Y es un error presentar esa premisa a favor de la no existencia de Dios. Tercera premisa. La tercera premisa dice que Stephen Hawking dice que el universo pudo haber sido creado sin un Dios. Es probable, pero la teoría del todo en la que se apoya Hawking todavía está en debate, mientras que hay más evidencias cosmológicas a favor de una singularidad que de la teoría del multiuniverso. Así que podemos decir que esa premisa es subjetiva. Por lo tanto, concluimos que las primeras dos premisas son falsas y la tercera es científicamente cuestionable y no sustentable a favor del argumento no existe Dios. Así que la conclusión de estas premisas de que Dios no existe es falsa. Por cuanto sus premisas son falsas, el silogismo o la conclusión es falsa. Por el contrario, las pruebas evidenciales de la existencia de Jesucristo, quien es Dios hecho carne, son una prueba a favor de la existencia de Dios, y por ende la conclusión más lógica es que Dios existe.